Por cierto, Caroline, ¿de qué vamos a hablar ahora? Pues vamos a hablar de lo que os he propuesto al principio, de la Santa de Calcuta, de la Madre Teresa. El libro que tienes ahí, ya en la mesa, pues es un libro en el que se recogen, como hemos dicho al principio, cartas que la Santa, bueno, todavía no Santa, pero que pronto lo será seguramente, dirigió a sus confesores, a sus confidentes, ¿no? En la que se desvela, la verdad, como una auténtica mística. La faceta humana, ¿no?, tan fuerte que ha tenido en su vida con los pobres, pues encubrió mucho realmente lo que ella llevaba por dentro, ¿no?, que era una unión con Dios tremenda, muy mística y muy fuerte. De este libro se ha destacado mucho La Noche Oscura, pero el postulador de la causa de canonización de la Santa dice que ya antes de optar por la vida religiosa, con su confesor hablaba del deseo del martirio, o sea que ya, tremenda. Ya, ¿Tú la has canonizado antes que la propia Iglesia? Ya te digo, ¿eh? Para mí ya es santa. Muy bien, Carolina, muchas gracias. Tenemos con nosotros entonces a alguien que conoce muy bien el asunto y conoce muy bien a la Madre Teresa de Calcuta. Él es José María Calderón. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Estoy estupendamente. Además, eres capellán. ¿Cómo eres? Capellán de las Misioneras de la Caridad en Madrid. Exactamente. O sea que esto es un hombre de vanguardia en el asunto de hablar de la Madre Teresa. Bueno, no sé si de vanguardia sea algo. Bueno, pero hay una cosa que yo leo de la Madre Teresa que dice: si alguna vez llego a ser santa, seguramente seré una santa de la oscuridad. Estaré continuamente ausente del cielo para encender la luz de aquellos que en la tierra están en la oscuridad. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Qué pasa? ¿Que la Santa de Calcuta, como dice Carolina, lo pasó mal, humanamente hablando, sentimentalmente mal? Bueno, la Madre Teresa tuvo una experiencia de la oscuridad interior como no es conocido ningún otro místico, y eso le hizo descubrir el sufrimiento que lleva el sentirse apartado de Dios, el vivir sin Dios. Por eso cuando ella se define como a sí misma como santa de la oscuridad, lo que pretende decir es: le gustaría poder llevar algo de la luz de Jesús a aquellos, cuando ella estuviera en el cielo, cuando ella desde el cielo viera a alguien sufrir, viendo que Dios, o sintiendo que Dios no la amaba, no le ama, no le tiene en su corazón. Que es curioso porque mucha gente que la conoció y muchos de los sacerdotes que estuvieron con ella como directores espirituales decían que irradiaba ella una luz, o sea, que se sentían todos iluminados cuando precisamente ella habla como si fuera la Santa de la Oscuridad. Es que además es lo que le dijo Dios, por eso se titula el libro Ven, sé mi luz. Eso es lo que Jesucristo le dijo en las primeras locuciones que ella recibió cuando el Señor le invitó a seguirle de una forma nueva, esa llamada dentro de la llamada, como lo definía la Madre Teresa. Le dijo: ven, sé mi luz. ¿Dónde? En los agujeros, decía, donde viven los niños más pobres de entre los pobres de la India, ¿no? Que no viven ni siquiera en casa, sino en los agujeros de los montes, ¿no? Ve allí, llévame allí y sé mi luz. Y eso es lo que le define todo su ministerio, todo lo que ella quiere, toda su vocación. Toda su vocación. Te voy a pasar una pregunta por carta, que esto es muy habitual en el programa, que entonces no hace falta que la digas en voz alta la pregunta, pero sí que te la lees y la respondes. Vamos a recordar lo de San Manuel Bueno Mártir. ¿Os acordáis de la famosa novela de Unamuno? Que dicen que es el sacerdote que no tenía fe, pero por servicio a la comunidad que tenía delante, pues tenía que hacer como que tenía fe. ¿Cómo es esto? Bueno, yo creo que eso es un error tremendo, porque se ha dicho, y lo he oído yo en medios de comunicación, que la Beata Teresa de Calcuta era una mujer que hablaba de Dios sin ninguna fe. Y es terrible, porque eso es una falsedad enorme. Madre Teresa de Calcuta lo que demuestra es que, una vez que se conoce sus escritos sobre la noche oscura, lo que demuestra es que está profundísimamente enamorada del Señor, y que lo que le hace sufrir es no sentir nada, pero no duda en absoluto de la existencia de Dios. Es la prueba de la fe. Es una mujer, si algo destaca, si algo es absolutamente distinto a San Manuel Bueno y Mártir, es que es una mujer de profundísima fe. El dolor no solamente no la aparta de Dios, sino que le hace tener un verdadero deseo de Dios, de amor a Dios, de una sed enorme
por estar junto al Señor. Para que luego nos fiemos de los medios de comunicación, ¿eh? ¿Sabéis lo que decía Oscar Wilde a propósito de eso? Dice que los medios de comunicación son darwinistas y que solamente seleccionan aquello que siempre es lo más negativo, ¿no? Esos son los temas que van creciendo. Carolina, ¿más asuntos relacionados con Madre Teresa? Pues más asuntos relacionados con ella. Como dice nuestro invitado, es verdad, fue un alma inflamada del amor a Cristo, muy fuerte. Vamos a hablar un poquito de su biografía, de su vida. Nació en 1910 en Skopje, en Macedonia, y con 8 años quedó huérfana de padre y entonces su familia pues pasó por estrecheces económicas, pero su madre la verdad es que le influyó muchísimo en su educación y en sus creencias. Con 18 años entró en el noviciado en las Hermanas de Loreto, en Dublín, y luego la mandaron a la India. En la India estuvo dedicándose a la enseñanza varios años hasta que fundó las Misioneras de la Caridad.